Directo MX con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde. Bienvenidas a Claro y Directo MX. Qué gusto saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por seguirnos a través de todas las formas de comunicación que tenemos con todas y todos ustedes. Muchas gracias. Yo soy Roberto Díaz Guerrero y me da mucho gusto saludarles, darles la bienvenida a este segundo programa especial de la serie de programas especiales que a lo largo de estas 2 semanas, esta y la próxima, estaremos transmitiendo con motivo de fin de año. Son épocas de celebración, épocas para algunos de vacaciones y descanso. Y nosotros en Claro Directo MX hemos apostado por tener en estas 2 semanas estos programas. Mire, más que como un resumen, una recuperación específica y detallada de cada acontecimiento importante de este año, y vaya que los hubo, este año hemos optado por elegir una serie de temas y de asuntos que consideramos vale la pena dedicarles una hora, que es la siguiente hora que les vamos a dedicar, para analizar, para revisar de qué va este asunto. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, hoy hablaremos de las elecciones, de lo que está por venir, todo lo que está por venir en materia electoral para 2023 y 2024. Y parece lejano, ¿no? Cuando estamos terminando 2022, hablar de las elecciones en 2023 y la sucesión presidencial en 2024. Pero si le ponemos realmente atención y le echamos, como se dice popularmente, le echamos lápiz y pluma, pues vamos a ver y revisamos el calendario. Vamos a ver que en 6 meses, habrá elecciones en 2 estados de la República, en el Estado de México y en el Estado de Coahuila. Vamos a analizar todas las implicaciones, las lecturas, qué va a pasar o qué se espera que vaya a pasar en esas elecciones. Y son esas 2 elecciones el preámbulo de lo que será después la gran elección, la de 2024, pero que también, si le ponemos números, de la elección intermedia de Coahuila y el Estado de México a la elección presidencial hay 1 año. O sea que en términos reales no estamos hablando de 2 años para que haya elecciones, ¿no? Estamos hablando concretamente de año y medio, todo 2023 y la mitad de 2024, para que por allá de junio de 2024 los mexicanos estemos convocados a las urnas a elegir al nuevo presidente o presidenta de la República. Así pues que me parece que es muy oportuno que tengamos este tiempo y este espacio de reflexión, de análisis sobre lo que viene, sobre lo que va a pasar, en qué momento estamos, en qué momento llega todo el mundo, ¿no? En qué momento llega el gobierno, en qué momento llega el partido en el poder, qué dicen las encuestas, qué ha pasado en los últimos años en materia electoral, desde la elección intermedia de 2021, pues cómo se han venido comportando las elecciones, qué le espera a la oposición, qué le espera a Morena, que es el partido gobernante, qué va a pasar con todo este asunto de la autoridad electoral, del INE, de los OPLES, luego de este intento que no rindió frutos del presidente López Obrador de hacer una reforma constitucional, de una reforma electoral profunda. Ya les digo, finalmente no terminó prosperando, pero que después vino con este fallido también, porque lo hicieron mal, tuvieron que parchar, tema del plan B, ¿no? De la reforma electoral, que sí tiene cambios ahí importantes que van a terminar siendo discutidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que también está por cambiar ya en cualquier momento a su magistrado presidente, y que tendrá sin duda ello algunas implicaciones de cara a los temas, a los grandes temas que van a tener que revisar para el próximo 2023. Bueno, en fin, entonces este es un preámbulo del tema que vamos a abordar el día de hoy, del tema que vamos a analizar. Y bueno, pues yo quiero aprovechar para enviarles un fuerte abrazo, reiterarles a todos y a todas, amigas, antes de entrar en materia del programa, reiterarles verdaderamente el agradecimiento. Este ha sido un año pues muy especial para Claro Directo MX. Saben todas y todos ustedes que somos un programa, somos un proyecto informativo independiente,
no pertenecemos ni hemos pertenecido desde que comenzamos a ninguna cadena informativa, a ninguna cadena nacional. Somos un grupo de periodistas, de comunicadores, de especialistas en otras áreas, en redes sociales, en diseño, en producción, que hemos reunido pues trabajo, fuerza y talento para echar a andar este proyecto que ahí va, ¿no? Ahí va, que este año tuvo, lo recordarán ustedes, a mitad del año pues un tropiezo, tuvimos que hacer una pausa. Honestamente pensamos que iba a ser complicado volver al aire, producto de la muy compleja situación económica que ha privado este año. Ayer hablamos de economía, de finanzas, de por qué terminamos donde estamos. Espero que les haya gustado el programa, que se haya entendido lo suficiente. Pero bueno, pues esto nos llevó en Claro y Directo MX, ya les digo, a tener que replantear las cosas, todo el proyecto, a tener que reorganizarnos. Tuvimos que, lamentablemente, pues dejar de contar con algunos colaboradores, reorganizarnos internamente para poder estar aquí, y aquí estamos. Y lo hacemos además motivados porque sabemos que ustedes del otro lado de la radio, del otro lado de la pantalla, en las redes sociales, nos siguen, nos escriben. Algunos lo sabemos de verdad, nos siguen todos los días y pues no acostumbran retroalimentar, no acostumbran mandar un mensaje. Lo entendemos perfectamente, así es esto, pero sabemos que ahí están, sabemos que nos están escuchando, y para todas y todos ustedes también pues es este momento de enviarles un abrazo y un agradecimiento, porque sí, su preferencia sí se refleja en los ratings, se refleja por supuesto en la preferencia cada vez que Claro y Directo MX entra al aire en todas las estaciones de radio que lo hace. Para quienes nos escuchan pues en vivo, cada vez que el programa se transmite de 2:30 a 3:30 de la tarde, de lunes a viernes, en horario del centro de la República Mexicana. Y a quienes nos escuchan también en horario diferido, también lo sabemos, hay estaciones que nos transmiten en un horario diferente, pero igualmente estamos sumamente agradecidos porque llegamos finalmente, ¿no? Aunque sea un poquito más tarde, llegamos finalmente a muchos oídos, tenemos con ello mucha retroalimentación, y de verdad eso nos da mucho gusto. Y por supuesto, esta tarea y este ejercicio de mantener comunicación, pues ahí sí, directa, ¿no? Casi inmediata, de retroalimentación constante y permanente a través de las redes sociales. 2023, ya les adelanto, será un año en la que, además de lo que ya hemos logrado juntos, y gracias a todos ustedes, a su apoyo, a que se suscriben a nuestros canales en redes sociales, a que le dan seguir, a que comparten, le dan me gusta, nos dejan un comentario, en fin, todo esto ayuda mucho. Vamos a mantenerlo y lo vamos a tratar de reforzar, vamos a tratar de llevarles a ustedes pues más contenidos, más oportunos, con muchas más alternativas de llegada. Esperemos que este 2023 estemos en más estaciones de radio, que la cobertura en televisión también sea mejor. En fin, estamos pues trabajando muy afanosamente en ello, y pues muy contentos, ya les digo, de que 2023 tenga estas características. Hoy pues el programa, los siguientes bloques estarán dedicados al tema electoral. ¿Qué vamos a elegir los mexicanos en el año 2023 y 2024? ¿Qué condiciones? ¿Qué significa? ¿Qué lecturas tiene para los partidos, para nosotros, para los electores, en este caso de Estado de México y de Coahuila? Bueno, pues en el siguiente bloque abundamos en estos temas. Vamos a la pausa, pues la primera de esta tarde. No se vayan. Esto es Claro y Directo MX, programa número 2 de la serie de programas especiales de fin de año. Volvemos. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro Directo MX. Estamos ya de regreso y es tiempo pues de entrar en materia. Habrá elecciones el próximo año, en 2023. Y es tiempo y es necesario pues tratar de ubicar la importancia que tienen estas dos elecciones estatales, hay que decirlo, son elecciones estatales y habrá que, ya les digo, ir ubicando con pues toda la importancia las lecturas que esto tiene. Fíjense, primero, van a elección dos estados en donde todavía, y son ya de los muy pocos estados, gobierna el PRI. Mario Riquelme gobierna el estado de Coahuila y el próximo 2023 se renueva la gubernatura. Alfredo del Mazo gobierna el estado de México y el estado de México significa para el PRI, que ya les digo, gobierna Alfredo del Mazo, significa pues prácticamente el último bastión o el último gran bastión. El PRI tuvo históricamente pues bastiones que se consideraban infranqueables, estados en los que se consideraba prácticamente imposible que el PRI pudiera perder alguna vez alguna elección, como se llegó a pensar que era imposible casi que el PRI perdiera la presidencia de la República y finalmente la terminó perdiendo, ¿no? En el año 2000. Pero bueno, me refiero a que después de la elección del año 2000, el PRI mantuvo en buena parte del país una suerte de hegemonía o dominancia, en la que pues el gobernador en turno era esencialmente priista, aún con todos los conflictos internos que tenían en este partido político en aquellos tiempos, y aunque hubo gobernadores pues que empezaron a emanar y a llegar de otras fuerzas políticas, principalmente de la derecha, del PAN, avanzaron importantemente, pero también el PAN tuvo una especie de freno, una ruptura interna muy fuerte en la época de Felipe Calderón, de la cual todavía los panistas no se logran reponer y a partir de ahí todo ha sido retroceso, todo ha sido hacia atrás, un partido que ha perdido gubernaturas, ha perdido presencia importante en gran parte del país. Bueno, ya les digo, entonces Coahuila y el Estado de México son dos estados gobernados por el PRI todavía, pero las encuestas dicen en este momento que si hoy hubiera elecciones en los dos estados, aun cuando todavía legalmente, aunque ya está prácticamente definido en todos los partidos políticos quiénes van a ser los candidatos y las candidatas a la gubernatura en las correspondientes entidades, pues si en este momento fueran las elecciones, dicen las encuestas, está prácticamente cantado que Morena se va a hacer con el triunfo en estas entidades. Así que ya de entrada, la primera cosa que está más o menos definida, o digamos, no definida, digamos porque falta que venga el voto, ¿no? Digamos más o menos cantada, ¿no? Casi el pronóstico muy adelantado es que son dos entidades que van a pasar a manos de Morena. Actualmente, y desde el año 2018, el fenómeno electoral o el fenómeno Morena se apoderó del escenario electoral. Esa es la expresión correcta. El fenómeno, el poderío de un movimiento de cuyo líder, aunque se diga de permiso porque es presidente de la República, el líder del movimiento de la Cuarta Transformación, el líder de Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Él es el verdadero líder. Él es el que indica hacia dónde van. Él es el que indica si van bien. Él es el que dicta quién es el próximo candidato o candidata en los estados. Es el que palomea y es el que quita y pone, esencialmente. Así que el resultado, por lo menos electoralmente para el presidente, más allá de que en el 2018 ganó de calle las elecciones en México, lo que hay que decir es que el resto del trabajo electoral, salvo lo acontecido en las elecciones intermedias de 2021, le ha dado muy buenos resultados. Y se los ha dado porque hoy 2/3 partes del país en los estados está gobernado por Morena. Estados en los que, ya les digo, históricamente se llegó a pensar que era imposible que el PRI
pudiera perder las gubernaturas, y las perdió. Les estoy hablando de estados como Sinaloa, por ejemplo, ¿no? De estados como Veracruz, de estados como Guerrero, por ejemplo, aunque ahí ya hubo alternancia con el PRD, con la izquierda en algún momento. En Sinaloa no lo había habido. En el PAN había habido, en Veracruz había habido una alternancia con el PAN, pero no con la izquierda, y hoy gobierna Veracruz, lo gobierna Morena. El propio Tabasco, la tierra del presidente, pues era una tierra esencialmente priista, y hoy está gobernada por Morena. En la península de Yucatán era probablemente la zona, salvo Yucatán, que históricamente había probado ya gobiernos panistas. Era prácticamente impensable, por ejemplo, que Campeche, un estado con una gran tradición de gobiernos priistas, pudiera en algún momento ser gobernada por la izquierda. Hoy está gobernada por Morena, lo mismo que Quintana Roo, y lo mismo que, bueno, en este momento el PAN gobierna Yucatán. Y salvo eso, y hacemos un recorrido por estados, bueno, pues hoy todo el sur-sureste lo gobierna Morena. Gobierna Chiapas. Salomón Jara acaba de tomar el pasado 1 de diciembre el cargo en Oaxaca, también otro territorio que no había sido gobernado, bueno, por Movimiento Ciudadano ahí con Gabino Cue hace algunos años, pero pues digamos la hegemonía priista parecía no tener oponentes. Y esas son la primera gran lectura que tiene esta elección, en lo que, si las encuestas se consolidan para 2023 en la elección de mediados de año, y Morena se hace del control en Coahuila, que es probablemente la elección de estas dos que hay, un poquito más apretada para Morena, no tan de calle, no en los números aparecen tan avanzados, con tanta ventaja, digamos, sobre el PRI y sobre el PAN, sobre todo si van estos dos partidos separados. Entonces, hay la expectativa, pues, de que Coahuila podría presentarle un poquito más de trabajo, como se lo ha representado en general el norte de la República a Morena. Pero tampoco puede hablarse que le ha costado tanto trabajo entrar, o que le ha sido imposible, ¿no? De hecho, si revisamos los estados del norte cómo están, bueno, pues las Baja Californias están gobernadas ya por Morena, las dos. Sonora por Morena. Chihuahua, la excepción, porque está gobernada por el PAN. Nuevo León, la excepción, porque está gobernado por Movimiento Ciudadano. Coahuila, actualmente gobernado por el PRI, podría ser ya gobernado por Morena. Tamaulipas ya está gobernado por Morena. Zacatecas, gobernado por Morena. ¿Sí? Entonces, cuando uno revisa el norte, bueno, pues ya no resulta que haya una total dominancia, ¿verdad? Más bien Morena ha ido penetrando poco a poco, se ha ido metiendo. Y si se mete Morena en Coahuila, pues estarán muy cerca de tener finalmente toda la franja del norte gobernada. En el caso del Estado de México, es importante decir que ha sido tal el deterioro, y una de las primeras lecturas es así confirmadas, es que el deterioro del PRI es tal, como partido político, como alternativa política, que su principal bastión, porque de eso no hay duda que lo es, el Estado de México es, por decirlo de alguna manera, permítanme, la expresión no es así, pero para entenderla es como el Vaticano del PRI, ¿no? Ahí está su, ¿cómo decirlo?, su templo más importante en Atlacomulco, por esta historia que hay, ¿no?, del grupo Atlacomulco, que es el grupo hegemónico al interior del PRI, porque de ahí surgió el último presidente priista, Enrique Peña Nieto, porque de ahí han surgido muchos otros más gobernantes. Bueno, pues parece que eso es solamente historia, y que se llegó el día en el que finalmente, si las cosas siguen como van, no hay mayor cambio, pues en el año 2023 Morena se perfila ya desde ahora con Delfina Gómez, que es la candidata de ese partido a la gubernatura, se perfile como la próxima gobernadora. Así pues, son las expectativas que hay para el próximo año en las elecciones intermedias, en unas que
van a marcar la ruta, porque así será, van a marcar la ruta para las elecciones en el año 2024. ¿Pero por qué van a marcar la ruta? Bueno, lo van a marcar porque esencialmente Morena terminará de tener el control en prácticamente todo el país, en prácticamente toda la República Mexicana. Y eso de suyo significa, para Morena, una gran capacidad de maniobra en los estados. Históricamente, los gobiernos, el PRI, por ejemplo, le permitió tener esta presencia en los estados, esta capacidad de operación político-electoral de los gobernadores para regresar a la presidencia de la República en 2012. Esa fue la clave. Esa fue la clave para que Enrique Peña Nieto regresara al PRI al poder en el año 2012. Así que esta lectura y esta circunstancia la conoce perfectamente bien el presidente López Obrador, y por eso se ha dado a la tarea de ir asegurando los triunfos electorales de su partido, de Morena, en las elecciones estatales, para tener esta estructura funcionando. Y lo va a hacer valer. Y Morena seguramente hará lo necesario para que en el 2024 la elección presidencial, para quien sea finalmente el candidato o candidata, esté asegurada estado por estado. Estado por estado. Así es como se ganan las elecciones en este país. Así es como funciona el sistema, ¿no? Ahora, habrá que decir que para 2024 hay 6 estados de la República, y en esos 6 estados, en 3 importantes, está actualmente gobernando Morena o un aliado de Morena, y no pintan bien las cosas, al menos electoralmente, para que puedan, pues si no mantener el triunfo, que creo que lo podrían hacer, sí por lo menos para llevar el número de votos, arrasar con el número de votos, para garantizar que esos 6 estados al menos pues no pierdan votos importantes. En fin, vamos a la segunda pausa. Permítanmelo, vamos a la segunda pausa, es muy breve. Estamos hablando hoy de lo que viene en materia electoral para 2023-2024. Este es el programa número 2 de los programas especiales de Claro Directo MX. Pausa, pues, y regresamos ahora a revisar pues, lo que vamos a elegir, ¿no? Nada más y nada menos en el año 2024. Pausa, volvemos. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Gracias por seguir en Claro y Directo MX. Estamos en el programa número 2 y estamos analizando hoy los temas electorales para 2023 y 2024. ¿Qué vamos a elegir? Va a haber elecciones, pero ¿qué vamos a elegir? ¿A qué vamos a las urnas los mexicanos? Bueno, hace un momento en el bloque anterior estábamos analizando pues los datos de las votaciones para este próximo ya 2023. Déjenme precisarles pues algunas cifras, algunas fechas importantes y algunos momentos que tenemos que identificar. Fíjense, por ejemplo, para el caso de Coahuila, la elección arranca, el inicio del proceso electoral arranca el primer día, o sea, ya en unos días, ¿no? En unos días de enero, en 1 de enero de 2023, arrancan el proceso electoral. ¿Qué significa el proceso electoral? Pues, por un lado, todos los preparativos y por otro lado, ya el tiempo oficial de aquí a la elección. ¿Cuándo es la elección en el estado de Coahuila? El 4 de junio del próximo año. El 4 de junio del próximo año, los coahuilenses van a las urnas a elegir un gobernador o gobernadora, o sea, la gubernatura, 16 diputaciones de mayoría relativa y 9 diputaciones de representación proporcional. O sea, van a la renovación del Congreso del estado de Coahuila con 25 legisladores y eso es lo que van a elegir los coahuilenses el próximo 4 de junio. Lo mismo para el Estado de México. El Estado de México también. Ahí el proceso electoral arranca entre el 1 y el 7 de enero. Hay que recordar que pues, cada estado tiene pues, sus leyes electorales o sus códigos electorales o sus tiempos y calendarios electorales locales en los que hay evidentemente algunas variantes. Y en el caso del Estado de México, el único cargo que va a estar a elección el próximo año será solamente la gubernatura. Solamente la gubernatura es la que va a estar a elecciones, entonces, o la que se va a renovar, y esto también va a ser el 4 de junio de 2023. Ahora, pasadas las elecciones de 2023 y que venga el día de las elecciones, no terminan ahí, hay que recordarlo, las elecciones no terminan el día de la votación. Ahí es una etapa de la votación. Las votaciones terminan o las elecciones terminan cuando se hace el cómputo final y se entregan la última constancia de mayoría, pasados ya después todas las etapas de impugnaciones electorales, hasta que el tribunal electoral correspondiente, que puede ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emite su último fallo sobre el último proceso legal que haya en curso. En ese momento termina el proceso electoral y se cierra. Bueno, así que todavía podría ser que de la elección a la toma de posesión haya cosas que aclarar respecto a inconformidades, etc. Pero la siguiente cita electoral que habrá en México será el 2 de junio, o sea, un año después del 2024, en la que estamos llamados los mexicanos a acudir a las urnas para elegir al presidente o presidente de la República, el sucesor pues de Andrés Manuel López Obrador o sucesora, y podremos ir a votar más o menos 90 millones de mexicanos que tenemos un registro ante el padrón electoral y que si todos a esas fechas y a esas alturas tenemos nuestra credencial para votar en mano y vigente, pues entonces podremos emitir el voto. Así que, mire, los datos al 28 de octubre pasado de este año en la lista nominal es que habían 94.683.507 ciudadanos inscritos en la lista nominal. Esta cifra pues, se va moviendo porque hay personas que van perdiendo la vida, fallecen, causan baja del listado nominal. Hay personas que van incorporándose porque jóvenes, sobre todo, que van cumpliendo 18 años y pues, van tramitando su credencial y se van incorporando al listado nominal. Así que más o menos traemos estos números, se calcula, pues si los cerramos, que serán
95 millones de personas. Hay más mujeres que hombres, les doy este otro dato, hay más mujeres que hombres en el estado nominal en México. Hay 49, casi 50 millones de mujeres y 45 millones de hombres en el estado nominal. Entonces, la contienda electoral pues significará la renovación del Congreso, o sea, en su totalidad la renovación de los 128 escaños en el Senado de la República y 500 diputaciones federales. Además, este es el otro dato que les estaba yo comentando, se van a renovar gubernaturas muy importantes. ¿Por qué muy importantes? Bueno, muy importantes porque en al menos 4 de ellas están los padrones electorales, además del Estado de México, los padrones electorales más grandes. Es decir, son entidades que tienen muy importante número de votos. Se van a renovar 8 gubernaturas. ¿Cuáles? La Ciudad de México, nada más y nada menos, que gobierna actualmente Claudia Sheinbaum, que es aspirante a ser la sucesora de Andrés Manuel López Obrador. Para eso tiene que ganar el proceso interno de consulta o de encuesta, mejor dicho, en Morena. Se va a renovar también la gubernatura de Chiapas, que también gobierna Morena en este momento y para la cual se perfila ya desde este momento, esto se los adelanto, pues sería iluso pensar que no, el candidato natural y se dice el candidato preferido del presidente López Obrador para encabezar la fórmula de Morena en Chiapas en el año 2024 es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Se renueva también el gobierno de Guanajuato, que este es un gobierno panista, está gobernado por Zinue Rodríguez con un desempeño francamente malo, ¿no? Es probablemente de los peores gobiernos que haya tenido el estado de Guanajuato. Un panista, él está al frente y la inseguridad y la violencia pues han marcado la agenda de ese estado. Jalisco, que también es otro estado grande, importante en número de electores, que actualmente está en poder también de la oposición, del Movimiento Ciudadano, de Enrique Alfaro, un gobernador polémico también, un gobernador que llega más bien peleado, ¿no? Con su pueblo, peleado, distanciado, es una figura, con estos toques de un personaje que le gusta el pleito, ¿no? Que le gusta hacer polémica, no es precisamente alguien simpático y amable, más bien es un personaje duro que terminó por hacer crisis allá en Jalisco, así que pues se abre la oportunidad para otros partidos hacerse de la gubernatura de ese estado, salvo que Movimiento Ciudadano tenga por ahí algunas bajo la manga. Se va a cambiar también la gubernatura en Morelos, donde cobra como gobernador Cuauhtémoc Blanco, también con pésimos resultados, son de los estados con más malos resultados que ha tenido esta alianza que hizo Morena, en este caso con el exfutbolista del América, y que bueno, pues ya se perfila también ahí el nombre de Rabindranath Salazar, un hombre cercano al presidente de la República. Se escucha fuerte su nombre como ser ya prácticamente el designado, ¿no? Para, igual que como va a suceder en Chiapas o sucedió en otros estados, pues se cumple el compromiso de que todos participen, pero la decisión presidencial se va a terminar imponiendo. Tabasco también es una entidad gobernada por Morena, ahí pues es la tierra del presidente, parece que ha llegado Morena para instalarse un buen tiempo, todo parece ello indicar. Adán Augusto López Hernández fue el gobernador que tomó las riendas de la entidad para dejarlas encargadas y buscar ahora incluso la nominación presidencial. Es una de las corcholatas para 2024. Y las otras entidades que también están en proceso de renovación es Veracruz, donde gobierna también Morena con Cuitláhuac García, otro gobierno polémico. Ahí la preferida del presidente López Obrador para ser la candidata de manera natural, cuestionada por cierto, porque no es oriunda de Veracruz, pero bueno, pues eso aparentemente no le impide ser la candidata de Morena a ese gobierno. Rocío Nale, actual secretaria de Energía, encargada de la refinería Dos Bocas, eso ha sido su gran encargo, y bueno, pues ella es la que se perfila para ser
justamente la candidata, y Yucatán, una entidad que pues podríamos decir es de las muy pocas entidades de la República Mexicana que su gobierno está más o menos bien calificado. No se oye mayor queja del gobernador panista Mauricio Vila, y no se oye honestamente mucho respecto a cómo estén las preferencias electorales allá. Se habla de que históricamente Morena podría tener finalmente una posibilidad, no necesariamente porque vayan a aprovechar pues malas cuentas del gobierno panista, sino más bien porque en el PAN las cosas no van bien, para variar, están rotos, están peleados, y no habría acuerdo a la vista para suceder a Mauricio Vila. Así que esto es esencialmente la gran elección, el gran paquete de elecciones para las elecciones del próximo año. Claro, hay muchos más cargos. Esto es lo más importante. En muchas entidades se van a cambiar congresos locales, se van a cambiar presidentes municipales. Va a ser una elección muy amplia, muy intensa, muy peleada, y todo esto se va a dar pues en el marco de un proceso de polarización. El presidente López Obrador niega que en el país haya polarización, pero ahí están los hechos. Y va a darse también en un escenario en el que el gobierno ha hecho un intento, fallido por cierto, de cambiar las reglas electorales. Pero de esto vamos a analizarlo en el siguiente bloque. No se vayan, esto es Claro y Directo MX. Soy Roberto Díaz Guerrero, vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, estamos entonces analizando, ya revisamos elecciones intermedias o elecciones estatales 2023, la selección que se va a elegir en el 2024, no todos, por lo menos los más importantes, los cargos más importantes, ya lo sabemos. ¿Cuántos mexicanos vamos a poder participar? En fin, con este escenario estamos llegando a este momento de las definiciones. Ahora, las expectativas. Y conste, subrayo, que son expectativas. Estamos todavía pues a un año de que arranque el proceso electoral formal para la sucesión presidencial. Arrancará por ahí dejémoslo en un año, pero de hecho arranca un poquito antes. Arranca a finales de 2023, arranca el proceso electoral para la sucesión presidencial en 2024. Pero el punto aquí para comentar, para analizar, es lo referente a las expectativas y a qué están diciendo las encuestas a estas alturas del partido. Bueno, muchos, y tienen razón, podrán decir que es muy temprano para poder dar por bueno o totalmente por buena la expectativa de que las encuestas dicen que Morena va a ganar y de calle la elección 2024. Bueno, tienen razón quienes dicen que es muy pronto y que es muy anticipado decir tal cosa. Pero también habría que ver los hechos y entender justamente lo que acabo de comentar hace un momento, cómo está el poderío gubernamental, ya no hablemos electoral, el poderío gubernamental, que cuando hay elecciones, ese poderío gubernamental, ese dominio de gobierno se convierte en capacidad y en dominio electoral. Está claro que durante el dominio del PRI, el PRI hizo esto una práctica común y diaria: usar el gobierno para favorecer a sus candidatos, usar el presupuesto del gobierno para favorecer a sus candidatos, usar esta idea de que si no votas otra vez por el partido, por el PRI, decían los priistas, entonces todos los apoyos que recibes, todo el dinero y las despensas que recibes, aunque fueran una migaja, las vas a dejar de recibir si llega otro partido, porque otro partido te las va a quitar. Y por desgracia fue una fórmula que le funcionó muy bien al PRI. Todo ello, todas esas prácticas fueron denunciadas por la oposición. Quizá la que todo mundo recuerde más, por ser evidentemente la campaña más cercana, la campaña presidencial más cercana, fue esa denuncia que hacía Andrés Manuel López Obrador, que decía que repartían frijol con gorgojo, cemento, láminas, etcétera, todas estas despensas. Pero el famoso frijol con gorgojo, para decir, era insultante lo que hacían en el gobierno para coaccionar el voto, para decirle a la gente que no se le ocurriera siquiera voltear a ver otra alternativa electoral, porque iban a perder todos sus beneficios. Y eso que tanto denunciaron, eso que tanto dijeron que estaba mal porque está mal, lo han repetido a pie juntillas. Y hoy, pues, hacen exactamente uso de esa estructura. El propio presidente López Obrador se encarga todas las mañanas en su conferencia de insistir, de decir que el PAN se opone a que haya apoyos para los adultos mayores. Y en efecto, hay, por supuesto, voces, no solamente en el PAN, en muchos sectores de la sociedad mexicana, hay voces que dicen esa política de estar regalándole el dinero a los más pobres puede resolver, puede ayudar en algún momento, pero no resuelve el problema de fondo, no resuelve el problema de la pobreza. Al contrario, la agudiza y mete al gobierno en problemas. Pero bueno, a lo que voy es que en los estados, cuando el PRI era gobierno, los gobernadores se convertían en operadores abiertos del PRI. Y entonces hacían lo mismo
municipio por municipio, con las brigadas, con recursos, con camionetas, con lo que fuera necesario para comprar la voluntad y la conciencia de las personas antes de las votaciones. Bueno, pues está por verse si en este próximo 2024, y todo parece indicar que así será, en Morena están haciendo exactamente lo mismo. Así pues, la capacidad territorial, de desplazamiento territorial, los recursos que tienen disponibles hoy en Morena, porque son gobiernos en 2/3 partes del país, les garantiza tener una operación electoral muy poderosa, muy por encima de lo que los propios partidos políticos de oposición puedan hacer. Si a esto sumamos que los partidos de oposición están desarticulados, están borrados, están desorganizados, tienen muy mala fama, tienen a los peores dirigentes de la historia y no han aprovechado el tiempo, no han hecho nada en estos 4 años. Miren, ya ni siquiera para realmente decirnos o darnos señales de que están haciendo las cosas diferente. No, ni siquiera el discurso lo han cambiado. Siguen exactamente los mismos. Los alitos morenos en el PRI, el Marco Cortés en el PAN, Jesús Zambrano en el PRD. ¿Qué diferencia pueden marcar esos personajes que ya fueron rechazados por el electorado en años anteriores? Que han fracasado elección tras elección, perdiendo estado tras estado, y los electores han enviado un mensaje claro: no los quieren, no dan confianza. Pero bueno, eso es lo que hay, esa es la oposición que hay, y ese es el otro componente, ese es el otro análisis del por qué hoy, con tanto tiempo de anticipación, las encuestas, casi todas, marcan como un gran favorito para el 2024 a Morena, aún sin candidato o candidata. Y claro, ya con candidata, con el nombre de un candidato, con un candidato puesto ahí, pues sí es Claudia Sheinbaum, que lo he dicho, es la candidata preferida del presidente López Obrador. Si es Sheinbaum la candidata a la presidencia, bueno, le va a costar más trabajo a Morena. Siempre y cuando enfrente haya una oposición que más o menos se alcance a organizar. Otras lecturas, amigas y amigos, es que en la oposición saben que competir por la presidencia de la República será una empresa francamente perdida. Sin embargo, será importante porque si bien quien sea el candidato o candidata de la oposición, ya sea que vaya uno por partido o en una coalición, no será un ganador prácticamente cantado desde ahora, pero sí será un candidato o candidata que tenga que dar los suficientes votos, tenga que ser un promotor de los suficientes votos para que los partidos de oposición obtengan el control, y a eso va la oposición en el 2024, es una de las lecturas, por el control del Congreso. Es decir, sabedores de que la presidencia de la República no la alcanzan, sí saben, y lo saben porque lo hicieron en el año 2021 pasado, le ganaron unas cuantas diputaciones de más a Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, y eso fue suficiente para que Morena perdiera el control en la Cámara de Diputados. Las consecuencias han sido desastrosas para el presidente López Obrador, porque este año impulsó 3 reformas constitucionales y solamente pudo aprobar una, gracias a que los priistas doblaron las manos y terminaron votando en favor del ejército, de la militarización de la seguridad. Pero las otras 2, el sistema eléctrico y la reforma electoral, fracasaron. El presidente López Obrador lo sabe. Sabe que si su partido, que si Morena, pierde el control del Congreso, gana la presidencia en el 24, pero pierde el control del Congreso, de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores o de ambas cámaras, el presidente o presidenta en turno estará en verdaderos problemas, con las manos atadas en muchos sentidos, teniendo que negociar mucho, teniendo que conceder demasiado, quizá diría el presidente, para poder continuar con lo que él considera es su legado, el de la transformación.
Por eso, pues, para 2024, no lo perdamos de vista, las elecciones, las candidaturas, los nombres, todo lo relacionado con temas que tengan que ver con el Congreso, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores va a ser determinante. Más que nunca, hoy más que nunca. Pero tengo que ir a hacer una nueva pausa. No se vayan, estamos en Claro y Directo MX. Las elecciones, ¿qué votaremos en 2023 y 2024? Es lo que estamos terminando de analizar. Ya vamos a la recta final del programa, pero al volver de la pausa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, estamos ya en la recta final de este segundo programa de la serie de programas especiales de Claro y Directo MX en fin de año. Así pues, con lo que hemos analizado en estos minutos sobre las elecciones y sobre la importancia de las elecciones, es muy importante decirles, amigas y amigos en el país, que como nunca en este proceso electoral habrá un foco especial y aunque no tan definido, digamos, no tan claro, sí será en este 2024 mucho más determinante los votos, ustedes, el mío, de ustedes, el mío en lo particular, por supuesto, de cada quien, por quién vamos a decidir tenga el control o no lo tenga en el Congreso. Va a ser más importante eso, incluso, que la propia presidencia de la República.
Mire, hay que entender que, y para ello habría que revisar cómo ha sido este sexenio. Hay que entender que en un país que tiene una organización de gobierno tripartita como la tiene México, es decir, el poder dividido en 3 poderes, en el legislativo, en el ejecutivo y en el judicial, esta idea de que el presidente de la República es el ser supremo que todo manda, todo decide, no es tal. Y mire que este gobierno, que el del presidente López Obrador, tuvo esas características. Tiene esas características. Lo digo tuvo porque me refiero a los 3 primeros años de López Obrador como presidente. Tuvo porque tenía el control de todo. Tenía el control de la Cámara de Senadores. Tenía el control de la Cámara de Diputados. Ha tenido desde el principio el control del Poder Judicial. Por lo menos tiene una ascendencia, se entiende, ¿no?, con el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y él es el titular del Ejecutivo. Y no hay nadie más en el Poder Ejecutivo que hable, decida o diga para dónde van las cosas más que el presidente. Él es el que dicta todo para dónde. Bueno, pero en el año 2021 eso cambió, cuando Morena pierde esencialmente el Congreso, pero pierde también, y aquí está la otra gran lectura, pierden también la Ciudad de México. La Ciudad de México, que así como analizábamos, tiene para el PRI una especie de Vaticano en el Estado de México, para la izquierda y particularmente para el gobierno del presidente López Obrador, su Vaticano está en la Ciudad de México, aquí en la capital del país, donde llevan gobernando muchos años, desde Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Y desde entonces no ha habido alternancia, ha sido gobierno de izquierda, de izquierda, de izquierda, de izquierda. Y la pregunta es si, fíjense, paradójicamente, en este 2024, si en alguna entidad hay riesgo de que Morena pierda la elección, es en la Ciudad de México. Eso en número de votos, nada más pensemos, son 10 millones de votos en la Ciudad de México, no en el Estado de México. La Ciudad de México son 10 millones de votos más o menos. Pero perder el control de la capital del país, con todo lo que significa gobernar la capital del país, sería francamente desastroso. O mantener la tendencia, si no perderla, de sí seguir perdiendo territorio como parece podría suceder. Morena manteniendo el control en las alcaldías en donde hace control siempre, en Iztapalapa, en Tláhuac, en las zonas populares, pero perdiendo peligrosamente el territorio en otras zonas. El presidente López Obrador ya tiene también esa lectura y se dio cuenta que, así como en la Ciudad de México, hay sectores en el país, estado por estado, en el que podrían, por ejemplo, ganar las gubernaturas pero perder los congresos. Y este mismo escenario repetírsele para la presidencia de la República. Él acaba de decir hace poco en su conferencia, se los digo por experiencia, dijo, cuando se refirió a la inconveniencia de no tener el control en la Cámara, en el Congreso. ¿Por qué? Pues porque 2 reformas constitucionales se le vinieron abajo. Así pues, como nunca antes, tenía interés el presidente López Obrador de cambiar la regla electoral, de reducir el número de legisladores, lo vendió muy bien, quitar a los plurinominales, aunque no se trataba necesariamente de eso, pero tal reforma no pasó. La reforma constitucional no logró ser consensuada con la oposición y el presidente ha puesto en la mesa un plan B que además lo hicieron muy mal tanto el secretario de Gobernación como los legisladores de su partido, en el que finalmente no se logró lo que pretendían lograr. Quitarle todo el control administrativo al INE y tener tal vez un poco más de injerencia en la organización electoral. Pero el tema está también a discusión. No pasó, no sucedió. Y lo que evidentemente era una trampa de los partidos aliados de Morena, tratando de impedir, de poner candados para que no perdieran su registro, tampoco prosperó. Es decir, el presidente sabe que están, mire, si no en aprietos, sí no tan cómodos, digámoslo de esa manera.
no tan cómodos de cara al proceso electoral del 2024 por las cosas que pudieran suceder, porque hay más problemas que logros en el gobierno de Claudia Sheinbaum y en un año pueden pasarle muchas cosas a una candidata que puntea en este momento en la interna de Morena, pero en un año pueden pasar muchas cosas. Y las patadas bajo la mesa van a estar de verdad muy interesantes al interior de Morena. Porque si bien está cantado que Monreal se va, el pleito entre Ebrard y Sheinbaum será monumental. Y en una de esas, si los dos se enfrascan en un pleito en el que no haya entendimiento, está listo Adán Augusto López Hernández para ser el tercero en la contienda y con una suerte de caballo negro alcanzarlos y dejarlos sembrados a estos dos atrás. Por eso ha jugado así su ficha el presidente y ha puesto ahí a su incondicional para, en caso de emergencia, rómpase para ser utilizado. Ya veremos. Atentos estaremos en el 2023 para irles llevando la crónica de todo esto que vaya pasando. Por hoy hemos llegado al final de este programa. Espero que este análisis, este comentar las cosas con más calma, nos permita tener un panorama más amplio, más definido de lo que será en materia electoral la vida política de México en 2023 y 2024. Nosotros aquí estaremos, esperemos, para irles contando esa historia en el día a día, en el paso a paso. Gracias pues, a nombre de todo el equipo, muchas gracias, muy buena tarde, buen provecho. Les dejo un fuerte abrazo en el preámbulo ya de la Navidad. Gracias pues. Buena tarde. Y hasta la próxima. Hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.